El presidente de la República hoy trató diferentes temas en su conferencia de prensa mañanera allá en Palacio Nacional. Sin duda, resalta el que pues sigue dando de qué hablar el tema de la investigación que ya fue cerrada por una presunta intromisión de la delincuencia organizada en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006, que habría también supuesto la entrega de recursos de procedencia ilícita. Hoy invitó al periodista, lo reta a que se presente y ahí explique por qué, ¿no? Que vaya a la mañanera y ahí explique cómo es que está este asunto de la investigación. Lo que sí queda claro es que investigación hubo, la hizo la DEA, no la hizo el gobierno de los Estados Unidos como tal, porque la DEA es un órgano independiente y autónomo, de esos que no le gustan al presidente López Obrador. Entonces no tenía por qué pedirle autorización a nadie dentro de los Estados Unidos para llevar a cabo estas investigaciones. Y pues bueno, esa es la investigación que se hizo en el 2006. Vaya usted a saber con qué nos enteraremos o de qué nos podríamos enterar después. Pues esta fue 2006, la investigación llegó hasta el 2011, pero en fin. Bueno, otro de los temas que sí llamaron bastante la atención y es sobre el que vamos a abundar un poco, poco después, es el de, pues, la aceptación, el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de la solicitud de juicio político que Morena, que el partido político del presidente Movimiento de Regeneración Nacional, pretende instaurar, incoar, le dicen los abogados, este juicio político en contra del ministro Pérez Dayán. Acusó el presidente de nueva cuenta a la Corte de estar al servicio de particulares al haber anulado la ley eléctrica, de no estar a favor del pueblo. Dice que pues hay elementos para llevar a cabo este juicio político. Esto, mire, de entrada significaría algo otra vez inédito en nuestro país. Le voy a tener aquí más adelante también pues ¿para qué sirve un juicio político, no? Porque no nada más es el juicio político, eso significa, si procede, pues, retirar de su cargo y someterlo a sanciones dependiendo de la gravedad que se tenga, pero se hace por faltas muy graves. Sería la primera ocasión en que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de Nación fuera sometido primero a un juicio político y después, si prospera el juicio político, pues se ha sometido a sanciones. O sea, ahí estamos hablando de algo que no se había visto en nuestro país, ¿no? Un poder que manda a otro para que castiguen a un tercero. Vaya, qué escenario en México. Pero bueno, vamos primero entonces con estas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador de hoy por la mañana. ¿Cuándo se había visto que un ministro, sí, dos ministros cancelaran una ley? ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia. Entonces, pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos. Porque ¿para qué quieren estas empresas dominar la industria eléctrica? Para medrar. No les importa el pueblo. Eso está más que demostrado. Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Pues apoyar
empresas públicas en beneficio del pueblo. Entonces, si este bloque conservador, corrupto, tiene tomado el Poder Judicial, que lo corrompieron por completo, pues tenemos que, por la vía legal, buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados, que porque ya el magistrado Pardo o Pérez Dayán o ya decidieron, no les importó que hayan votado diputados y senadores, la mayoría, y hayan aprobado la ley, que es su función de los legisladores. Y estos se sitúan por encima de la Constitución y de las leyes. Por la vía de la ley, dice AMLO, buscar los cambios. Y ahí nos está dejando entrever, para quien sepa, entienda, pueda leer lo que el presidente dice entre líneas. ¿Qué es lo que va a buscar? Pues la sustitución del ministro Pérez Dayán, que deje de ser ministro. Ahora bien, ¿qué significa esto del juicio político? Es un juicio de procedencia. ¿Esto qué se hace? Bueno, pues hay una serie de funcionarios públicos que se encuentran también, pues, en el artículo señalado, el artículo 110 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Carta Magna, quienes pueden ser objeto de juicio político. Entre otros están los ministros de la Suprema Corte. ¿Cuándo se puede llevar a cabo un juicio político y para qué sirve? Pues primero, para quitarle el fuero constitucional que lo protege para no ser procesado judicialmente. Bueno, y entonces una vez ya sin fuero, pues ya pueden ser procesados, ¿no? Pues imagínense ustedes que quisieran hacer algo como lo que hicieron, con una jueza del estado de Veracruz, que con todo y un amparo, que siendo jueza, que teniendo fuero, lo que hicieron con Uriel Carmona Gándara, que no respetaron el fuero constitucional y de todas maneras le aplicaron ahí una orden de aprehensión, o sea, que eso mismo lo hiciera, pues ya vieron que no les funcionó, ¿no? Que la misma ley ha protegido a quienes tienen los derechos, ¿no? A sus derechos, afortunadamente. Imagínense que eso lo hiciera, ¿no? Que quisieran proceder contra un ministro de la Suprema Corte sin el juicio político, no, pues sería un escándalo a nivel mundial. Ahora, ¿cuándo se lleva a cabo un juicio político? Cuando hay actos u omisiones de estos servidores públicos contemplados en el artículo 110. Estos actos y omisiones redunden en perjuicio, así dice ya a la letra, de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Bueno, ya en una ley aparte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se especifican los motivos del juicio político. El primero, el ataque a las instituciones democráticas. El segundo, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal. Las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Otro es las omisiones de carácter grave en términos de la infracción anterior, las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal. Bueno, ¿cuál de ustedes... ¿Cuál de estas, a usted, amable radioescucha, cuál de estos motivos cree que pudieran aplicarle
al ministro Pérez Dayán, porque el no estar del lado del pueblo no es algo que venga ahí contemplado. Digo, suena a broma, pero pues es de lo que lo están acusando, ¿no? Favorecer a los intereses de, pues si lo que declararon fue que es inconstitucional la ley que aprobaron. O sea, que no se apega a la Constitución. Primero reformen la Constitución y entonces ya reforman las leyes. Ese es el procedimiento. No al revés. No al revés. Y es algo que no han querido entender. Se la han pasado violando la ley, las leyes, la Constitución. Y cuando la Suprema Corte le dice, ey, cuidado, aquí se están excediendo. No están haciendo las cosas de forma correcta. Brincan. Pero ahora ya brincaron hasta el techo. Juicio político. Quitarle el fuero, remover. Ahora, pues primero déjenme saludar aquí a Jorge Espíndola. ¿Cómo estás, Jorge? Vamos a continuar, vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Pues mira, ¿qué crees? Yo ya tengo mi hipótesis de qué es lo que están pensando. Dice el presidente, que lo acabamos de escuchar, no nos vamos a quedar así, vamos a buscar los cambios en forma legal. ¿Cuál es esa forma legal? Pues tratando de llevar a cabo este juicio. ¿Qué sucedería? Vean lo que hizo el presidente para nombrar por primera vez en la historia de México a una ministra por dedazo, por designación directa. Pues todo esta bola de humo, esta pantomima, simulación de que había un proceso para designarla, cuando no fue así. O sea, realmente terminó todo esto en un dedazo, ¿no? Bueno, ahora, en el caso de este ministro, también si lograran, con Ernestina Godoy, ¿qué le pasaría? ¿Qué sucedería? Bueno, que otra vez podrían buscar la manera en la que no hay acuerdo sobre quién sustituiría a Pérez Dayán, de ser procedente del juicio político, y otra vez el presidente designar a otro ministro a modo. Y entonces pudiera hacerse del control paulatinamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no con gente preparada, ya lo vimos, Lenia Batres es un chiste de ministra, ¿eh? Es una broma de chocolate. Ministra. No, ni de chocolate, bueno, a lo mejor de chocolate, pero un chocolate, pues ya, bueno, que le pregunten, ya muy pasado, que ¿no? le pregunten muy... a que se quedó en lugar de Ernestina Godoy, ¿no? Sí. Encargado de despacho. Sí, títulos al vapor y todas estas cosas, chocolate. ¿no? ¿Quieren que sean electos los jueces? ¿Qué les van a hacer? ¿Que se vayan a la misma universidad de Ulises Lara a conseguir un título en 15 minutos? Pues son las dos tónicas que está usando el presidente. Una es la que tú mencionas, del juicio político, y la otra es la cascada de iniciativas de ley que presentó recientemente, el pasado lunes 5 de febrero, al Congreso de la Unión, en donde pide que los jueces sean electos por voto popular. Sí. Ahora, a mí me parece, sí, imagínate, jueces electos por voto popular, ¿no? Jueces, magistrados, ministros electos por voto popular. Pues ya los veo ahí corriendo a buscar a la misma universidad donde se fue a conseguir un título en 15 minutos, Ulises Lara, un título de abogado, pues para poder entrarle a las elecciones, ¿no? Pues sí, el tabasqueño creo que son de los candidatos de los 20,000 puestos que se van a jugar el próximo proceso electoral del domingo 2 de julio, ¿no? ¿Cree que son igual? ¿No? Bueno, ahora, cuando tenemos todo este debate, la publicación sobre esta investigación de la DEA, de los recursos ilegales en una campaña presidencial, en la de Andrés Manuel López Obrador, toda esta negativa, los contratos de los hijos, las obras sin terminar, es esto de que pues ahora va a desaparecer los organismos autónomos para que nadie pueda llamarle a cuentas a las decisiones que tome el Ejecutivo, en fin, con todo esto, a mí me parece que hasta esto de la investigación de la DEA es más bien una cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante, porque si no se ponen a ver la trascendencia que tendría el que le hagan un juicio político a un ministro de la Suprema Corte, que le retiren el fuero y lo sustituya el presidente otra vez por dedazo, vaya, eso sí que es, no, o sea, me parece un tema muy grave para nuestra... Y falta que Pérez Dayán diga, ahora no me vengan a mí, que la ley es la ley. ¿Pero por qué Pérez Dayán? Porque pues es el ministro que le quieren encuadrar juicio político. Sí, nada más que ahí ya, pues el juicio político se tendría que defender el ministro, tendrían que respetarle su derecho de audiencia, su derecho a defenderse. ¿Duraría? ¿No? ¿Cuánto duraría un juicio político? O sea, otra... La defensa, ¿no? Sí. Pero imagínate todo esto, ¿no? O sea, en una nación en donde un poder... Bueno, un partido, porque eso lo pidió Morena, ¿no? Un partido
pide juicio político. Salen los legisladores contra un ministro. Salen los legisladores y dicen, sí, lo apoyamos. Y sale el partido a apoyar. Sí, vamos a meterlo a someterlo a juicio político, ¿no? Y después viene el presidente, que es otro poder, uno es poder legislativo y el otro es poder ejecutivo. Sí, está bien. Hay que buscar. No nos vamos a quedar. No nos vamos. Es que escuchen lo que dijo el presidente. No es Morena, no. Dijo, no nos vamos. Él está encabezando esta cruzada contra la Suprema Corte de Justicia. Entonces, una nación en donde ya se van los grupos de poder, los grupos políticos contra un poder que les está estorbando, pues ya te habla de una democracia con severos problemas. Bueno, ya no tanto de democracia, de con un dictador, riesgo. de un dictador. De un dictador. Son acciones Autoritario, de un por lo dictador menos. autoritario. Por lo ¿no? menos autoritario, Sí. ¿no? Porque dictador lo manda a sacar con el ejército, ¿no? Lo manda a sacar de allá. Poco y le apresar. falta, ¿eh? Poco falta. Ahorita, esto es más bien un gobierno autoritario. Ojalá que nunca llegue a dictadura, pero esto sí es ser autoritario. ¿No te gustó? No le gustó al señor lo que decidieron en la Suprema Corte? Pues ahora vamos a someterlo a un juicio político y vamos a destituirlo. ¡Qué barbaridad! Ojo, porque ahí pueden estar también, en un caso similar, los del INE, si los resultados no les gustan, los consejeros del INE, si los resultados no le gustan Todo va a al terminar presidente. en los tribunales. También pueden irse allá al juicio político. Pueden estar también, entonces, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A mí me parece gravísimo que no pongamos atención en las declaraciones del presidente del día de hoy. Sí, es el anuncio de que se puede radicalizar esta conducta autoritaria e impositiva del presidente hacia sus últimos días de mandato. Poco más de 260, creo que quedan 267 Casi 4 días meses. de mandato, ¿no? Hay quienes ya los están Poco contando, menos de ¿no? 4 meses. Pero si te pones a analizar el discurso del pasado 5 de febrero del lunes, pues es tipo Pinochet. A la hora de que presentó sus iniciativas para el Congreso, es tipo Y Pinochet, así prácticamente, en otras palabras, más fino Pinochet Sí, que el presidente Andrés Manuel López Sí, Obrador. te ve con un lenguaje más elaborado, pero a final de cuentas es autoritario. Bueno.